respetando el sentimiento de muchos trabajadores de este núcleo que no tendrán oportunidad de tomar el micrófono, les doy las gracias más sentidas. Estamos muy agradecidos. Estamos muy agradecidos por el acto, por la placa, por lo que significa las palabras que están en esta placa, que aquí queda, por la bandera que ahora me están entregando como obsequio, como recuerdo de este acto, y por el inmenso manifestación de aprecio, de cariño, de amistad que todos ustedes han manifestado por la experiencia, por sus trabajadores y también un poco por mí. Yo les quiero, sobre todo a los niños, felicitar porque ahora hay niños de 4 años que nosotros aquí no tuvimos cuando funcionaba el núcleo. Y hay jóvenes que son bastante crecidos ya y que están trabajando sus estudios en la escuela secundaria, en el liceo, que antes tampoco existía. De manera que si bien la población se achicó, el sistema educativo se estiró, empezando antes y terminando más tarde de lo que en aquel tiempo era solamente la escuela primaria. Esto merece una felicitación que yo les hago llegar. Quiero pasar a ocupar unos minutos. Los niños los veo muy atentos, a pesar de que pueden estar cansados y hay mucho sol, por suerte, o por decisiones que seguramente los toma la meteorología nacional, y a veces nos castiga con lluvia y a veces con falta de lluvia, ¿verdad? Ustedes han estudiado eso. Bien, quiero narrar algo que me va a servir después para concluir. Yo he caminado mucho por los países, por el mundo. Me tocó salir del Uruguay e ir a muchos lugares. Conozco y he trabajado en más de 50 países, que ya es bastante, ¿verdad? Y en algunas ocasiones llegué al continente africano, al África, que fue un continente sometido a largos periodos de colonización y de dominio por los países más ricos, como nos había ocurrido siglos antes a los países latinoamericanos con otros países que también colonizaron esta región. Y en aquellos momentos en que yo hacía esa visita, la que voy a narrar de un país que se llama Guinea-Bissau, ese país había sido colonia de Portugal. Portugal es un país europeo que navegando llegó por allí y allí se quedaron. Los portugueses dominaron a la población local, que era de piel negra, que eran distintos agrupamientos culturales africanos. Los dominaron, los hicieron trabajar para ellos durante muchos años, y estos habitantes locales se rebelaron en determinado momento y tomaron las armas y lucharon, como aquí habían luchado los patriotas latinoamericanos, y expulsaron a los portugueses. Los portugueses habían impuesto que el sistema educativo iba a ser un calco del sistema educativo en Portugal. De manera que los niños iban a la escuela, tenían maestros portugueses, aprendían en portugués y no en sus lenguas, y tenían libros de historia, de geografía, de matemáticas, etcétera, que eran los mismos libros que estudiaban los niños portugueses en Europa. Imagínense ustedes lo que eso significaba para aquel país que se había hecho independiente. Visitando una escuela, encontré una escena magnífica, un árbol muy grande, un señor muy viejito, sentado junto al tronco del árbol, y un grupo de niños de la escuela con cuaderno y con lápiz,
que escuchaba lo que el Señor decía. Yo pregunté, ¿qué están haciendo acá? Están escribiendo la historia nacional, me dijeron los maestros. Porque nosotros no tenemos libros de historia nacional. Nosotros tenemos que estudiar en los libros portugueses, y a estos niños hay que enseñarles la historia de su patria, de su tierra. Y traemos a los señores y señoras más viejitos para que le cuenten a los niños cómo era este país cuando ellos eran chicos, y cuando crecieron, y cuando se rebelaron y lucharon. Y con esto, tomando apuntes, se va escribiendo la historia nacional, porque no tenemos historiadores, no tenemos autores de texto, lo hacemos así. A mí me parece un ejemplo maravilloso de fidelidad a lo que un país es y de construcción de lo que un país quiere ser sobre las raíces propias, hechas con el testimonio de los ancianos. Corto aquí y digo, para terminar ya, que me parece que a lo mejor sería oportuno que ustedes también reconocieran que somos tanto descuidados con la historia y que no siempre tenemos el cuidado de registrar cosas importantes. Y pienso que a lo mejor, tanto continuando una tradición que está bien asentada en el Instituto de Formación de Melo, tanto allí en la formación de los futuros educadores, como en las instituciones locales de aquí, de enseñanza, de todos los niveles, podría valer la pena aprovechar las canas de estos señores que están aquí. Son personas canosas y llenas de conocimiento, llenos de historia, llenos de sabiduría. Los africanos tienen un refrán que dice: un viejo que se muere es una biblioteca que se quema. Es decir, el saber se va porque alguien falleció siendo anciano. Yo soy anciano, defiendo mi causa, naturalmente, y escribo bastante. Yo les invito a que los alumnos de esta área, de esta región, y sus maestros trabajen algunas preguntas del pasado, concretas. ¿Quién fue la señora Nel? ¿Cómo trabajaba? ¿Qué hacía? ¿Cómo lo hacía? ¿Qué nos dejó? ¿Cómo trabajaban las enfermeras de este núcleo? ¿Con qué se movían? ¿Qué enfermedades atendían? ¿Qué pasaba con los niños que tenían problemas en la dentadura y que tenían un odontólogo en un lugar donde no había energía eléctrica para mover el taladro eléctrico del odontólogo? Pregunten esas cosas. Pregunten cómo se fomentaban las huertas familiares y los concursos de huertas familiares. Cómo se introdujo el voleibol en esta zona y cómo se jugaba el voleibol, hombres y mujeres, muchachos, muchachas, niños y niñas. Todo el mundo podía practicar el voleibol. Y tantas otras cosas, cómo se alfabetizaron muchas personas, jóvenes y adultas, y de qué manera alguna maestra tomó el caballo, montó en él y salió a los ranchos a hacer la alfabetización a domicilio a grupos de mujeres. Estas... El pericón más grande que debe haberse bañado en Uruguay. ¿Cómo fue ese pericón? ¿Cómo se armó y quién intervino y quién lo recuerda? Como lo recuerda el maestro Trair de Farías. ¿Y qué es lo que hacían los maestros con sus publicaciones, con sus reuniones, con su trabajo de fin de semana, su trabajo de vacaciones? En fin, de todas estas cosas salen preguntas y puede salir un recordatorio de algunas cosas que el tiempo va a borrar. Y a mí me daría pena que se borraran, como me daría pena que se borraran en cualquier escuela de la República.
Les invito entonces a que ustedes hagan esos ejercicios, vean qué es lo que surge y traigan a esta casa y a las otras escuelas a las personas mayores que pasaron por acá y tienen mucho que contar, porque eso que pueden contar pueden ser grandes estímulos para la vida futura de ustedes. Los dejo con esto. Como ustedes ven, el marco de Beres, que es un vicio viejo de maestro, ¿verdad? Pero yo estoy seguro de que ustedes lo van a emprender. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestro Miguel Solar. Le pedimos que se queden mucho porque la escuela número 60 de la mina ha preparado para usted un lindo obsequio hecho por manos de los propios niños y de las maestras y maestros de la escuela, que se lo van a entregar en este momento. Invitamos a los niños que van a pasar a hacer la entrega del obsequio. Nos han dicho que está elaborado por los propios niños de la escuela, así que se lleva de recuerdo eso tan lindo pensado para ustedes.